Los millonarios usan esto de la Biblia, y tú nunca lo notaste. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran grandes fortunas, mientras otras, incluso esforzándose, siguen luchando mes tras mes? ¿Y si te dijera que esa respuesta ya estaba escrita desde hace milenios, escondida en un libro que está presente en la mayoría de los hogares? La Biblia, estudiosos, líderes espirituales e incluso multimillonarios discretos han recurrido a las Escrituras no solo como fuente de fe, sino como un manual estratégico de sabiduría financiera. ¿Qué fue lo que descubrieron allí? Una serie de principios ocultos que no se enseñan en sermones comunes, pero que moldean comportamientos, decisiones y sobre todo, la mentalidad necesaria para generar riqueza. En el video de hoy, te sumergirás en este contenido poderoso. Revelaremos versículos poco comentados. Mostraremos cómo algunos millonarios aplicaron estos principios en su vida diaria y qué puedes comenzar a hacer hoy mismo para cambiar el rumbo de tu vida financiera. Prepárate, porque lo que viene no es teoría, son verdades prácticas, escondidas a plena vista. Pero antes, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, Riqueza y Creencias. Sigamos. La riqueza como responsabilidad. Lecciones del Evangelio de Lucas. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien mucho se le ha confiado, más aún se le pedirá. Lucas 12:48. Pocos versículos en la Biblia cargan tanto peso como este. Muchos piensan que la riqueza es solo una recompensa, pero aquí Jesús es claro. La riqueza también es una responsabilidad, y este es uno de los pilares de la mentalidad de los millonarios conscientes, la noción de que lo que poseen no es solo para sí mismos, sino para un propósito mayor. A diferencia de la imagen popular del rico como alguien avaro o desconectado, existe una élite silenciosa compuesta por empresarios, inversionistas y filántropos que entienden esta verdad espiritual. Personas que han comprendido que ser bendecido con recursos es, en realidad, un llamado a liderar, servir y construir. Warren Buffett, por ejemplo, dijo una vez: algunos de nosotros estamos sentados en un juego de póker con mejores cartas. Lo mínimo que podemos hacer es jugar limpio y devolver algo al mundo. Esa conciencia de propósito no nació en una sala de inversiones. Resuena directamente con este principio bíblico. Y prueba de ello es que Buffett, junto con Bill Gates, fundó The Giving Pledge, una iniciativa que anima a millonarios a donar más de la mitad de sus fortunas en vida a causas sociales. ¿Y qué tiene esto que ver contigo? Todo, porque este pasaje de Lucas no está dirigido solo a millonarios, sino a cualquiera que haya recibido dones, talentos, tiempo o dinero. El mensaje es claro: la abundancia es una misión, no un lujo. Y si sueñas con una vida próspera, quizás la pregunta correcta no sea ¿cuánto puedo ganar?, sino ¿para qué quiero prosperar? Los millonarios espiritualmente maduros no acumulan para sí mismos, construyen legados, y ese cambio de mentalidad es lo que diferencia al rico común de aquel que es usado por Dios. Ahora, piensa un instante, ¿y si parte de las limitaciones financieras que enfrentas estuvieran ligadas a un propósito mal definido? ¿Y si Dios solo estuviera esperando que decidieras a quién servirías con tu abundancia antes de liberarla? No respondas ahora, solo siente el peso de la pregunta, porque, sin darte cuenta, podrías estar al borde de un gran cambio. El error silencioso de la mayoría: esperar en lugar de activar. Al profundizar en el tema anterior, descubrimos una trampa peligrosa. Muchos cristianos confunden paciencia con inercia. La Biblia no nos llama a esperar con los brazos cruzados. De hecho, esperar el tiempo de Dios no es un acto de pasividad, sino un ejercicio de confianza activa. Confiar en Dios significa usar plenamente los dones que Él nos ha dado. Pablo nos exhorta: sirvan los unos a los otros, cada uno según el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, no podemos enterrar nuestros talentos esperando milagros. Hemos sido llamados a ponerlos en práctica de inmediato. La inercia espiritual tiene consecuencias prácticas. Proverbios advierte: el perezoso desea y nada consigue, pero los deseos del diligente son plenamente satisfechos. El creyente que ora por prosperidad, pero no se esfuerza en lo más mínimo, es como quien sueña sin sembrar, espera bendiciones, pero no planta nada. Al mismo tiempo, otro proverbio añade: todo trabajo arduo produce ganancia, pero solo hablar conduce a la pobreza. Esto nos recuerda que la fe y las palabras deben estar acompañadas de acciones concretas. Quien espera recibir riqueza sin mover un dedo, corre el riesgo de permanecer estancado, en vez de crecer en la gracia
y la provisión que Dios puede otorgar. Jesús ilustra este principio en una de sus parábolas más conocidas. En la parábola de los talentos, el maestro elogia a 2 siervos que invirtieron y duplicaron lo que recibieron. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero al tercero, que cavó un hoyo y escondió el dinero, lo llama siervo malo y negligente. Ese siervo vivía con miedo, tratando de justificar su pasividad. Sabía que eres un hombre severo, por eso escondí el talento. Pero el maestro lo confronta. Había bancos donde podría haber ganado intereses, pero prefirió enterrar la oportunidad. El Señor dejó claro lo que espera de nosotros, que negociemos con lo que recibimos. En el relato paralelo de la parábola de las minas, Jesús concluye: negocien hasta que yo venga. En lenguaje contemporáneo, usa tus dones y oportunidades mientras esperas el regreso del maestro. El mensaje es claro: Dios nos llama a actuar con sabiduría, no a esperar milagros pasivamente. Si hemos permanecido inactivos pensando que Dios suplirá sin nuestra participación, podríamos despertar escuchando la voz del maestro, pronunciando juicio. Imagina 2 trayectorias diferentes. Juan ora todas las noches por prosperidad, pero al amanecer sigue en la cama, dejando sus habilidades olvidadas. María, en cambio, ora y luego se levanta a estudiar el mercado, mejorar su talento y servir a otros con su don. Juan representa al cristiano que espera pasivamente. María, a quien activa su fe. La Biblia es clara: la fe sin obras está muerta. Debemos convertir nuestras peticiones en acciones. Por ejemplo, usa lo que tienes, identifica tus dones y ponlos en práctica. Pedro nos exhorta a administrar bien la gracia sirviendo a los demás según el don recibido. Cada vez que bendecimos a otros, seguimos el ejemplo del siervo fiel. Trabaja con sabiduría, planifica tus metas financieras o de ministerio y actúa con diligencia. Incluso los proyectos pequeños, hechos con dedicación, dan fruto. No temas arriesgar. El maestro no quería siervos paralizados por el miedo. Él dice claramente que debemos negociar, es decir, usar el potencial recibido, hasta su regreso. Toma iniciativas que glorifiquen a Dios, incluso si presentan desafíos. Confía, pero camina. Cultiva la fe mientras actúas. La confianza en el Señor debe impulsarnos, no paralizarnos. Como advierte Santiago, una fe sin acción es inútil. Debemos movernos, porque Dios obra junto a quienes se esfuerzan. En última instancia, se trata de una elección: permanecer en la sombra de la espera o entrar en la luz de la acción fiel. En la oscuridad de la complacencia, muchos solo escuchan el silencio de sus manos cruzadas. En cambio, quien activa sus dones, sabe que cada esfuerzo hecho con sabiduría tiene potencial para multiplicarse. La Escritura es clara: la abundancia y la provisión llegarán a las manos que trabajan y sirven con el corazón. En resumen, reconozcámoslo: el mayor error es creer que seremos bendecidos por Dios sin usar lo que Él ya nos dio. La invitación divina es clara: no permanezcamos inmóviles. Como dijo el mismo Jesús, negocien hasta que yo venga. Y que, en lugar de ser llamados malos y negligentes, podamos escuchar: bien hecho, siervo bueno y fiel, y así entrar en el gozo del Señor. La virtud olvidada, la sabiduría como fundamento de la riqueza. Si el talento sin acción queda enterrado, como vimos anteriormente, el siguiente pilar que separa a quienes solo sueñan de quienes realmente construyen es la sabiduría. No se trata de la sabiduría humana, llena de orgullo y vanidad, sino de la sabiduría que proviene de Dios, silenciosa, práctica y profundamente transformadora. No grita, pero siempre está disponible para quien quiera oírla. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué personas con recursos aparentemente limitados logran prosperar, mientras otras con mayores oportunidades fracasan? La respuesta casi siempre está en la aplicación de la sabiduría. Más que el dinero en sí, es la forma de pensar, planear y ejecutar lo que determina el resultado. La sabiduría es el vínculo entre la fe y los frutos. Nos enseña cómo multiplicar, dónde invertir tiempo y energía, y cuándo dar el siguiente paso con valentía y prudencia. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia eleva la sabiduría por encima del oro y la plata. No es casualidad que los propios reyes, con poder y recursos, clamaran por sabiduría y no por riquezas inmediatas. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, eligió sabiduría, y como resultado, todas las demás bendiciones lo siguieron. Esto nos revela algo profundo: la riqueza no es el punto de partida, es la consecuencia, y esa consecuencia es inevitable cuando los principios divinos se aplican con entendimiento. Piensa bien: ¿cuántas veces decisiones impulsivas, precipitadas o motivadas por el orgullo han llevado a personas a la ruina? Esto no ocurre por falta de recursos, sino por falta de dirección. La sabiduría nos impide sembrar en suelo estéril, lanzar redes en aguas vacías. Nos guía, paso a paso, hacia lo que muchos llamarían suerte, pero que en realidad es el resultado invisible de decisiones conscientes, moldeadas por la palabra
y por la prudencia divina. Aquí es donde la sabiduría se vuelve práctica. Enseña a ahorrar cuando todos gastan, a invertir cuando muchos tienen miedo, a escuchar antes de hablar, a esperar el momento justo sin perder el ritmo de la acción. Y por encima de todo, nos lleva a comprender que el verdadero entendimiento comienza con el temor de Dios. La sabiduría también es humilde, no se exhibe, no busca aplausos. A menudo actúa en el silencio de la madrugada, en la lectura de un buen libro, en el consejo correcto, en ese momento en que elegimos callar en lugar de reaccionar por impulso. La sabiduría es el escudo de los prudentes, protege la mente de la arrogancia y el corazón de la codicia. Por eso los verdaderos millonarios, aquellos que construyen una riqueza sólida y duradera, suelen ser personas que aparentan sencillez, pero poseen gran profundidad. No se mueven por la prisa, sino por la dirección. Esa es la gran diferencia entre buscar resultados inmediatos y vivir un proceso de construcción. Quien siembra con sabiduría no teme al tiempo, porque sabe que, tarde o temprano, la cosecha será abundante. Y quizás ahora te estés preguntando, ¿he estado buscando más sabiduría que resultados? ¿O estoy esperando riqueza sin prepararme para administrarla? Si esta pregunta te tocó, compártelo en los comentarios. Tal vez, solo tal vez, esta sea la clave que te faltaba para comenzar a cambiar el rumbo de tu vida financiera y espiritual. Otras personas pueden estar enfrentando la misma duda, y tu comentario podría ser la respuesta que están buscando. Ahora avancemos para entender cuál es la verdadera motivación detrás de la búsqueda de la riqueza, y cómo esta puede ser tanto una bendición como una trampa. Anteriormente, vimos cómo la percepción del valor puede transformar lo ordinario en extraordinario, y es precisamente en este punto donde muchos se enfrentan a una elección silenciosa, casi invisible, pero decisiva: creer o no. La Biblia presenta innumerables historias en las que la fe fue el único elemento capaz de cambiar el rumbo de una vida, incluso en el área financiera. Y al observar la mentalidad de grandes millonarios, la conexión con este principio bíblico se vuelve sorprendentemente clara. Muchos de los mayores inversionistas de la historia enfrentaron el mismo dilema: confiar en algo que aún no existía o ceder al miedo del fracaso. Uno de los ejemplos más fascinantes es el de Warren Buffett. Aunque no se presenta públicamente como un hombre de fe en el sentido tradicional, sus principios operativos, como la paciencia, la confianza en lo invisible, el valor intrínseco y la disciplina, reflejan una estructura muy cercana a la fe práctica descrita en las Escrituras. Buffett invierte en empresas por el potencial que aún no ha sido revelado. Esa confianza es, en esencia, un tipo de fe. La Biblia nos da una dirección clara al respecto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. En este versículo encontramos el punto de partida de toda transformación, la capacidad de actuar antes de ver. Los millonarios que construyeron imperios no esperaron que el mundo reconociera su valor. Creyeron antes de tener pruebas visibles. ¿Pero qué impide a la mayoría hacer lo mismo? La respuesta es simple, pero difícil: el miedo. Miedo a fracasar, miedo a parecer ingenuos, miedo a perder lo poco que ya tienen. Ese miedo paraliza, y por eso solo una minoría se atreve a avanzar en dirección a lo invisible. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Acaso lo que nos separa de una vida financiera próspera no es solo falta de conocimiento, sino falta de fe? En la narrativa bíblica tenemos un ejemplo poderoso de fe aplicada a la abundancia: el encuentro entre Elías y la viuda de Sarepta. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba lista para preparar su última comida. Sin embargo, al escuchar al profeta y actuar según su palabra, entregó lo poco que tenía. Y el resultado fue que ni la harina ni el aceite se agotaron durante todo el tiempo de sequía. Este no es solo un relato milagroso, es una lección profunda sobre riesgo, fe y recompensa. Si esta historia ocurriera hoy, parecería la de un emprendedor que decide invertir sus últimos recursos en un proyecto en el que cree, a pesar de las circunstancias adversas. Y cuando esa elección está guiada por un principio superior, los resultados suelen superar las expectativas. Ese es el poder de una fe activa. Es importante entender que la fe que transforma no es pasiva, exige acción. El apóstol Santiago nos recuerda: la fe sin obras está muerta. Esto significa que creer por sí solo no es suficiente. Hay que actuar en coherencia con esa creencia. Y ahí es donde muchos fracasan. Dicen que creen, pero viven como si no creyeran. Esa disonancia interna crea una vida dividida. Trabajan duro, pero sin dirección. Buscan el éxito, pero dudan de él. La mente se convierte en un campo de batalla entre el deseo y la duda. En cambio, los millonarios que entienden el poder de la fe, aunque no usen esa palabra, viven alineados con lo que creen. Actúan como si ya hubieran ganado, y eso, por sí solo, cambia el juego. Ahora mira tu propia vida. ¿Cuántas oportunidades perdiste por miedo a creer? ¿Cuántas veces dejaste de invertir en ti mismo porque no había garantías? Quizás ha llegado el momento de dejar de esperar certezas externas
externas y comenzar a actuar guiado por tus convicciones internas. Comenta aquí abajo, ¿cuándo fue la vez que creíste contra todas las probabilidades y algo cambió? Tu historia puede inspirar a otra persona que hoy enfrenta el mismo dilema. Y mientras reflexionas sobre esto, recuerda, la fe, lejos de ser solo una idea religiosa, es un activo invisible que sostiene las mayores fortunas del mundo. Y ese activo está disponible para todos, incluso para ti. La disciplina invisible, el principio bíblico que los millonarios practican en silencio. A lo largo de los siglos, una cualidad se repite en el perfil de los hombres más ricos, ya sean personajes bíblicos o emprendedores modernos: el autocontrol. Una virtud silenciosa, casi invisible, pero decisiva y, curiosamente, poco celebrada. La Biblia, con su sabiduría práctica, ya enseñaba esto mucho antes que los gurús financieros. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Este versículo puede parecer distante del lenguaje de los negocios actuales, pero, en esencia, describe lo que los multimillonarios han aprendido con la experiencia. Quien no se controla a sí mismo, será controlado por el dinero. Muchos confunden riqueza con libertad. Piensan que, al volverse ricos, podrán hacer lo que quieran, gastar sin límites, vivir sin reglas. Pero esa idea es una trampa, porque el dinero no da libertad a quien no tiene dominio propio. Al contrario, revela debilidades ocultas. Por eso tantas personas que ganan la lotería pierden todo en pocos años. Les faltaba lo que tanto exaltaba Salomón: sabiduría, y junto a ella, disciplina. Warren Buffett, por ejemplo, es mundialmente conocido por su estilo de vida sencillo, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del planeta. Vive en la misma casa desde 1958, evita gastos innecesarios y mantiene hábitos casi inalterables. Para muchos, eso es extraño, pero para él, eso es verdadera libertad. Este patrón no es casualidad, es fruto del autocontrol, una virtud que se entrena con el tiempo, tal como enseña la Biblia. El autocontrol bíblico no es represión, es claridad. Es saber lo que vale la pena, saber lo que realmente importa, elegir con conciencia, no por impulso. Esa mentalidad está detrás de una de las leyes más poderosas para acumular riqueza: vivir por debajo de lo que se gana. Una frase simple, pero poderosa, porque la mayoría hace lo contrario. Consume más de lo que puede, asume deudas que no comprende y entra en un ciclo que la Biblia ya advertía como esclavitud del deudor. Proverbios 22:7. Y tal vez este sea un buen momento para que muchos hagan una pausa y reflexionen. ¿Estoy cultivando el hábito de controlarme? ¿Sé esperar? ¿Sé decir no a lo que brilla, pero no edifica? Esto no es solo una cuestión financiera, es una cuestión de madurez espiritual. Porque, como dice la Escritura, quien no se domina a sí mismo es como una ciudad sin murallas, vulnerable, expuesta, indefensa. Y cuando trasladamos esta idea al universo financiero, comprendemos cuánto la disciplina es, en verdad, la estructura invisible que sostiene toda prosperidad duradera. Por eso, si hay un paso que separa a quien desea riqueza de quien realmente la conquista, ese paso es el autocontrol. Es silencioso, pero poderoso, discreto, pero transformador. Y tal vez este sea un buen momento para que escribas en los comentarios: ¿cuál es el área de tu vida donde más necesitas desarrollar disciplina hoy? Tu respuesta puede ser el primer paso hacia una transformación, no solo financiera, sino también existencial. La mente como cofre, el lugar donde se instala la riqueza o la escasez. Al finalizar el punto anterior, quedó claro que la fe activa tiene el poder de mover realidades, incluso en el campo financiero. Pero, ¿dónde comienza exactamente esa transformación? La respuesta está en un territorio invisible y al mismo tiempo decisivo: la mente. Si alguien te dijera que tu cuenta bancaria está directamente relacionada con la forma en que piensas, ¿lo creerías? La Biblia ya lo anunciaba hace siglos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Este versículo no es solo una expresión espiritual, es un mapa del funcionamiento humano. Nuestra mente actúa como un cofre, y como todo cofre, guarda aquello que decidimos colocar dentro. Si alimentas tu mente con escasez, miedo y limitaciones, se cerrará en ese patrón. Pero si, por el contrario, la llenas con visión, propósito y valor, eso es lo que florecerá. Aquí aparece una verdad silenciosa, pero esencial. No son los factores externos los que más moldean nuestra realidad financiera, sino los internos. Muchas personas esperan que el cambio venga de fuera: un nuevo empleo, una oportunidad milagrosa, un premio inesperado, pero ignoran que es lo
lo que está en su mente lo que determina lo que se manifiesta fuera. Si piensas que no mereces riqueza, que nunca tendrás suficiente, que la vida es solo sacrificio, eso es exactamente lo que cosecharás, no por misticismo, sino porque tu mente rechazará todo lo que contradiga lo que considera verdadero. Warren Buffett tiene una frase que ilustra este punto con claridad. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Pero ¿qué significa realmente invertir en uno mismo? Significa llenar tu mente con semillas que produzcan frutos de abundancia, no solo financiera, sino también mental, emocional y espiritual. Por eso muchos millonarios entrenan su mente con la misma disciplina con la que gestionan sus negocios. Leen libros, practican el silencio, analizan patrones, filtran la información, saben que su mente es la primera empresa que deben saber administrar. ¿Ya has notado cómo algunas personas, incluso sin gran conocimiento técnico, alcanzan prosperidad solo con la fuerza de su convicción? No entienden todo sobre inversiones, pero saben que nacieron para crecer. No dominan todos los números, pero tienen una certeza inquebrantable: merecen más. Y esa certeza no es suerte, es construida, palabra por palabra, creencia por creencia. Aquí cabe una advertencia: tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor saboteadora, y esa decisión la tomas todos los días, aunque no lo notes. Cuando eliges enfocarte en lo que te falta, en lugar de lo que tienes, cuando das más atención al problema que a la posibilidad, cuando te convences de que no vale la pena intentar porque eso no es para mí. Pero la Biblia nos desafía a renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 leemos: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es mágica, es un proceso, y todo proceso exige disciplina. Comienza observando cómo hablas sobre el dinero. ¿Qué frases repites cada día? El dinero no da la felicidad. El que se enriquece, algo sucio hizo. Nunca tendré suficiente. Estas expresiones, aunque comunes, actúan como comandos para tu mente. Moldean tu cofre interno, y lo que esté guardado allí es lo que saldrá al mundo real. Y quizás este sea el momento ideal para que escribas algo en los comentarios. ¿Cuál es la creencia más fuerte sobre el dinero que heredaste de tu familia o que aún cargas contigo? Tu respuesta puede generar una reflexión profunda y revelar cuánto repetimos patrones que no elegimos conscientemente. Al cerrar este punto, recuerda, toda transformación visible comienza en lo invisible. Es en la mente donde se construye el imperio o se mantiene el cautiverio. Y mientras algunos gastan energía intentando cambiar el mundo exterior, quienes realmente prosperan entienden que el verdadero trabajo empieza dentro de uno mismo, rodeado de sabiduría o sabotaje. El impacto silencioso de tus compañías. Imagina a un hombre decidido a crecer, a prosperar con propósito, a transformar su historia. Ora, estudia, trabaja con empeño, pero cada vez que comparte sus sueños, recibe ironías, desprecio o consejos cargados de miedo. Con el tiempo, este hombre comienza a dudar de sí mismo, no porque le falte fe, sino porque le falta un ambiente fértil a su alrededor. La Biblia es clara respecto a esto: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Este versículo no es solo una recomendación moral, es una advertencia estratégica. Las personas que nos rodean moldean nuestra mentalidad, amplían o limitan nuestros horizontes. Y cuando hablamos de finanzas, propósito y espiritualidad, estar cerca de las personas equivocadas puede ser la diferencia entre avanzar con claridad o permanecer estancado emocional y materialmente. Muchos millonarios revelan que uno de los puntos de quiebre en sus vidas fue la decisión consciente de alejarse de quienes los arrastraban hacia abajo. Esto no significa despreciar a nadie, significa reconocer que, para prosperar, uno debe proteger su terreno mental con la misma seriedad con la que un agricultor protege su cosecha. No necesitas la aprobación de todos, necesitas voces que alimenten tu fe, que desafíen tu visión, que eleven tus estándares y, al mismo tiempo, necesitas silenciar a los saboteadores, esos que se burlan, que desaniman o que viven atrapados en un ciclo de victimismo disfrazado de realismo. Hay algo profundo en este punto. El ambiente que nos rodea puede ser invisible a los ojos, pero es palpable para el alma, y todo agricultor lo sabe. La calidad del suelo determina la fuerza de lo que va a brotar. Piensa por un momento, ¿quiénes son las 5 personas con las que más conversas sobre tus proyectos, tus finanzas, tu fe? ¿Te elevan o te mantienen anclado? No es exagerado decir que, muchas veces, el siguiente nivel de tu vida no depende solamente de una nueva idea, sino de una nueva atmósfera, un nuevo círculo, una nueva influencia. Por eso, cuéntanos en los comentarios, ¿sientes que estás rodeado de las personas correctas? ¿Qué tipo de consejos has estado recibiendo? Esta simple reflexión puede revelar mucho sobre tus próximos pasos, y es precisamente sobre esos próximos pasos de lo que hablaremos a continuación, porque aunque tengas fe, buenos principios y buenas compañías, aún queda un punto esencial, del que pocos hablan con claridad: la capacidad de resistir al inmediatismo y confiar en el proceso del tiempo.
Vamos a ello. Cosechar antes de tiempo puede arruinar la semilla, la virtud olvidada de la espera. Hay una parábola silenciosa que recorre casi toda la Biblia y, sin embargo, es una de las menos comprendidas en el mundo moderno. El tiempo entre sembrar y cosechar. Vivimos en una era que exalta el ahora, que recompensa lo inmediato y glorifica los resultados rápidos. Pero la Biblia y la vida de cualquier millonario que construyó algo sólido nos enseña lo contrario. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Este versículo, aunque conocido, encierra un recordatorio profundo. No sirve de nada apresurar el tiempo correcto. Puedes sembrar la mejor semilla, en tierra fértil, rodeado de las compañías adecuadas. Pero si intentas cosechar antes de tiempo, todo se pierde. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, suele decir, algunas cosas simplemente toman tiempo. No puedes tener un bebé en un mes embarazando a 9 mujeres. Es una metáfora atrevida, pero poderosa. Buffett construyó su fortuna con una mentalidad enfocada en el largo plazo, rechazando atajos y promesas vacías. Su filosofía se alinea con principios bíblicos que nos enseñan a tener paciencia, a respetar los ciclos y a confiar en que la cosecha llegará, pero en el momento adecuado. Muchas personas abandonan el proceso porque confunden el silencio con el fracaso. Cuando las bendiciones no llegan a la velocidad esperada, creen que están equivocadas o siendo ignoradas, pero, en realidad, solo están siendo puestas a prueba. El tiempo de espera es también un tiempo de preparación. Es en el silencio donde Dios moldea el carácter. Es en la espera donde se refina la sabiduría. Y es precisamente en ese punto donde muchos sabotean su propio destino, cambiando una cosecha madura y abundante por atajos vacíos e inmediatos. ¿Te has dado cuenta de que los grandes frutos de la vida, las relaciones duraderas, los negocios sólidos, la fe inquebrantable, siempre son el resultado de procesos largos y constantes? La impaciencia puede ser el mayor ladrón de bendiciones en tu camino. Si esta idea te ha tocado, escribe en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes que necesitas aprender a esperar más, con fe y disciplina? Tal vez, al escribirlo, estés dando un paso consciente hacia la madurez espiritual y emocional que transforma destinos. Después de recorrer un camino que expuso raíces, creencias y prácticas silenciosas que conectan la fe, la Biblia y la riqueza, llegamos a un punto de inflexión, un punto que ya no exige análisis, sino una decisión que muchas veces no se toma con los labios, sino con la actitud frente a la vida. ¿Qué harás con lo que te fue revelado? ¿Ignorarás y volverás a la rutina como si nada se hubiera dicho? ¿O elegirás cargar con esta sabiduría y aplicarla, aunque sea en silencio, aunque sea poco a poco? La Biblia es clara al afirmar que la verdadera sabiduría no es para quien solo escucha, sino para quien escucha y actúa. En Mateo 7:24, Jesús compara al que oye sus palabras y las pone en práctica con alguien que construye su casa sobre la roca. Pero quien escucha y no aplica, construye sobre la arena. Y cuando soplan los vientos, no es el conocimiento lo que sostiene, es la práctica. Es en este punto donde muchos pierden la oportunidad de cambiar su destino, no por falta de información, sino por no dar el siguiente paso. Hay quienes estudian, reflexionan, incluso se emocionan, pero ahí se detienen. La acción es lo que separa la inspiración de la transformación, y muchos nunca saldrán de esa primera etapa. ¿Te has dado cuenta de que las personas más ricas, en general, también son las más disciplinadas? No necesariamente las más inteligentes, ni las más afortunadas, sino las más determinadas. Porque, al final, no gana el talento, gana la decisión constante de ser fiel a los principios correctos. Y aquí vale una pausa sincera. Seguir los principios bíblicos sobre la riqueza no es fácil, no es rápido, y casi nunca es popular. Exige decir no a los atajos, renunciar a placeres inmediatos y aceptar ser malinterpretado. Pero eso es precisamente lo que entendieron los millonarios silenciosos, que el camino más largo, cuando es el correcto, lleva mucho más lejos que cualquier atajo. La gran diferencia entre quien prospera y quien permanece estancado no está en el entorno exterior, está en la relación con la verdad. Algunos la rechazan, la critican, se burlan, otros la acogen, la meditan, la aplican y cosechan. Pero esa elección es personal, nadie puede tomarla por ti. Imagina una llave antigua, escondida en un libro que pocos leen. Está allí, intacta, solo esperando que alguien tenga el valor de usarla. Esa llave es la sabiduría escondida en las Escrituras, no en las frases más repetidas, sino en las entrelíneas, en los versos que hablan de diligencia, de propósito, de trabajo con sentido, en los textos que enseñan a dar, a ahorrar, a planificar. Todo eso está allí, pero pocos lo ven, y menos aún lo aplican.
Llegó el momento de preguntarte, ¿qué tipo de guardián serás? ¿El que esconde la verdad o el que la comparte, aunque sea sin aplausos? ¿El que convierte conocimiento en legado o el que convierte oportunidad en silencio? Quien ignora los principios termina esclavo de un sistema que no perdona la ignorancia, pero quien los abraza se libera, y esa libertad se construye con decisiones simples, pero firmes, cada día. Si llegaste hasta aquí, es señal de que algo dentro de ti reconoce el valor de todo esto, y tal vez ha llegado la hora de expresarlo. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó a lo largo de este video. Tu respuesta puede incluso iluminar el camino de otra persona. Y si todo esto tuvo sentido para ti, si esta jornada tocó algo profundo en tu interior, entonces no te vayas sin dar el siguiente paso. Sé parte de nuestra comunidad en el canal Riqueza y Creencias, donde seguimos investigando estas verdades ocultas y revelando los secretos que moldean la mente y la vida de quienes prosperan. Porque al final, quien decide convertirse en guardián de la sabiduría bíblica sobre la riqueza, descubre que el mayor tesoro no es el oro, sino la claridad. Si has llegado hasta aquí, es señal de que algo dentro de ti está despertando. Y esa es la esencia del canal Riqueza y Creencias. Provocar ese despertar, mostrar que la prosperidad y la espiritualidad pueden caminar juntas, sin culpa, sin miedo y con una profunda responsabilidad. Suscríbete ahora al canal Riqueza y Creencias para seguir recibiendo contenidos que unen fe, sabiduría y transformación práctica. Deja tu like si este recorrido tocó algo en tu interior y comparte este video con alguien que creas que está listo para despertar a un nuevo nivel de conciencia financiera y espiritual. La próxima revelación puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado buscando durante años. ¿Estás listo?